Bueno, Pablo, pues ongi etorri Alerta Gorrira y lo primero de todo agradecerte que atiendas a un medio de comunicación humilde como nosotros, ya sabes, aquí en un rincón de Euskal Herria perdidos, en esta zona del occidente vasco y de Ezkerraldea. Y bueno, pues ¿cómo te va la vida? Qué tal andas ahora mismo ya después de haber dejado atrás esa experiencia tan dura? Bueno, poco a poco estoy pues ya más o menos finalizando con la recuperación, ¿no? Tanto, sobre todo la física, que más o menos parece que ya estoy más o menos como siempre, y la psicológica, pues bueno, la psicológica no lo sé, eso pues que estoy mejor, por supuesto, pero vamos, eso es todavía falta un poco. Y nada, pues volviendo un poco a la actualidad, intentando ya pues hacer alguna cosa, aunque la verdad es que sin muchas prisas y con mucha calma. Y la verdad, pues encantado de estar con vosotros, ¿no? Hay un montón de gente a la que le debo entrevistas, le debo conferencias, le debo abrazos y cañas a invitar, porque bueno, entre todos no se ha hecho posible que lo mío fuese, para empezar, que se viera el caso y después, pues que seguramente no me pasara las cosas tan malas que me podría haber pasado, ¿no? Que eso sobre todo en comparación con otras personas. Entonces, pues eso, un enorme esquerricasco, ¿no? Que no me canso nunca de decirlo, pero vamos, siempre lo subrayo a toda la gente, ¿no? De Euskal Herria, de Cataluña, ¿no? Que son los dos estados que he vivido, ¿no? Pero bueno, también del Estado español hay muchísima gente, ¿no? Gente que conocía y un montón de gente que no conocía también, ¿no? De Madrid, Valencia, Rioja, etcétera, ¿no? De Europa, de muchísimos sitios. Entonces, pues bueno, intentando volver ahora a la, digamos, un poco a la actualidad y trabajar, ¿no? Porque veo que mucha gente, pues, tiene ansias de ver qué es lo que pasa, ¿no? Al otro lado del muro, que podríamos decirlo así, y bueno, y creo que en este aspecto, pues si puedo ayudar en algo y que tengamos todos una visión más clara, estemos mejor informados, pues bueno, pues a lo mejor no nos la meterán tan doblada, ¿no? Como nos la intentan meter. Y bueno, en ello ¿Mm? estoy así a grandes rasgos, con un mundo muy diferente, porque yo he viajado en el tiempo, ¿no? Me metieron en en el Zulu ese y con poca comunicación, con cero tecnologías y salgo en un mundo muy diferente, ¿no? En el que, bueno, pues, ¿qué os voy a contar? Sí, y aparte que tampoco queremos hacerte revivir constantemente en cada entrevista, pues eso por lo que has pasado. Lo único, has comentado lo de la recuperación en lo físico, te vemos un aspecto saludable, te vemos bien aquí en la cámara y hablas también de la huella psicológica, ¿no? Simplemente igual por comentar un poco que has sido sometida a un régimen de aislamiento, ya sabes que aquí en Euskal Herria también de regímenes penitenciarios pues ha tocado saber un rato y bueno, sabemos que los aislamientos en el Estado español pueden ser duros en las cárceles, pero en esa prisión polaca, unido también al frío, unido también bueno, pues a un medio tan hostil, de gente que habla otro idioma, de funcionarios de la cárcel que tampoco se puede uno comunicar con ellos, ha sido un régimen de aislamiento muy duro, ¿no, Pablo? Pues la verdad es que durísimo, ¿eh? Y a mí sí que no te digo, no me gusta revivirlo, pero creo que es una labor crucial explicarlo, porque yo ya no estoy ahí, yo ya estoy libre, pero hay muchísima gente que no tiene esa suerte. Hay muchísima gente, tienen montada pues casi en cadena, encarcelar a gente, bielorrusos, ucranianos, rusos ya casi no tienen, tampoco había muchos, y ciudadanos propios también. Es un Estado que viola sistemáticamente todos los derechos habidos y por haber. Entonces, encarcela y mete en régimen de aislamiento a gente que no hay ninguna justificación más allá de torturarla para obtener unos resultados, que normalmente ellos se rigen por la máxima, ¿no? Muy aquello que se le atribuye siempre, ¿no?, a los estados totalitarios,
no, a veces también se habla, que no se le atribuye eso a Stalin, aunque bueno, es más bien una leyenda urbana, ¿no? Que la mejor prueba de culpabilidad es la confesión. Entonces, no tienes por qué demostrar nada. Es que no tienes por qué demostrar nada, no tienes por qué enseñar nada. Puedes romper a la persona. Si la rompes, ¿no? Ya no es... Antes era más... para ellos más sencillo, ¿no? Paliza que va, paliza que viene, que por cierto, en Polonia siguen dándolas. No tantas, pero siguen dándolas. Y yo de la gente que he tratado... que estuve haciendo cálculos, ¿no? Ahora quizás habré tratado con unos 40 presos, no porque los haya visto, sino por gritos en el patio, ¿no? Cuando sales a pasear y cosas así, ¿no? Yo directamente he tratado creo que con 5. Pero pues eso, con otros 30 y pico, 40 más por gritos y tal, y un tercio de ellos, por lo menos un tercio, ha sido agredido en prisión en Agredido Polonia. físicamente. Entonces, agredidos físicamente, sí, palizas. Sobre todo son gente que no tienen recursos para buenos abogados o que gente que, bueno, hay gente bastante combativa ahí, ¿no? Porque ellos meten muchos, ¿no? De 25 años o cadenas perpetuas o 15 años, entonces hay gente a la que esos ponle 25 años o cadena perpetua le es lo mismo. Entonces la gente, pues se dedica a combatir con el sistema muchas veces, ¿no? Intentar que ellos respeten sus propias normas, sus propias reglas de la prisión. Entonces, si tú tienes buenos abogados, tienes tal, pues bueno, pues tienes alguna oportunidad de que te eligieran algo, de que, bueno, pero si no tienes, hay un cuartucho que todos sabíamos dónde está, donde no hay cámaras, te llevan ahí, te hacen una charla disciplinaria, por así decirlo, ¿no? Y nada, pues ahí está. Y si protestas e intentas pedir un médico forense, el médico de la prisión, por supuesto, es un funcionario más, no se va a poner en contra de los otros funcionarios. Si es que tienes capacidad y algún contacto para que te manden a un médico de fuera o intenten algo así, pues te meten en un aislamiento aún más severo, no en el máximo, ¿no? Como básicamente que te lo meten 2 semanas y ahí ya has curado los moratones y ya no hay nada que demostrar. Pero esos son ejemplos. Yo te digo, gracias a todos vosotros, no he tenido ese maltrato físico, ¿no? Al principio me trataban un poquito más así, pero dentro de lo que cabe se podría decir, ¿no? Una jerga así, que yo era una persona blanca ahí, ¿no? Se andaban con cuidado porque, claro, me podía meter a aislamiento, me puede meter, pero físicamente no, porque, claro, la opinión pública pues se lo tomaría muy mal, ¿no? Si encima me pegan una paliza o me meten esto, entonces con eso se andaban con cuidado. Pero sí, te meten a aislamiento, conmigo. A los primeros meses, como no les funcionaba demasiado, primero me metieron con un criminal común, de bastante renombre y tal. El hombre y yo, la verdad es que tengo que decir también, chapó a los presos polacos, porque personas que ayuden más a otras personas, pues he conocido pocos, a pesar, ¿no? De que yo no digo que sean inocentes en lo suyo, ¿no? Cada uno tendrá ahí, y hay gente con delitos. Pero gente que te apoya de esa manera, es que chapó. Y muchas veces he resistido gracias a ellos, ¿no? Porque la soledad del preso, ¿no? La de cómo estás, te hace falta algo, ¿no? Y si podían, pues te mandan, ¿no? Con algún guardia más o menos, pues te pueden mandar una chocolatina, tú les mandas a alguien una chocolatina, le mandas a los que más estaban necesitados, les puedes mandar unos sellos, ¿no? Porque si no, es que están comunicados, no les dejan. Se supone que les tienen que dar sellos, si no esto, pero no les dan ni sellos, ni hojas, ni nada. Bueno, aparte que el correo está, por supuesto, censurado de todo esto. Entonces, como vieron que tampoco que con el otro éramos colegas al final, pues me metieron, yo me acuerdo, creo que fue la tanda que estuve más tiempo solo, sí, creo que fueron 9 meses. 9 meses y en la celda solo. Sin ver a nadie en 9 meses, prácticamente. Sí, bueno, los guardias.
Bueno, los aparte de guardias. los guardias. Sí, no, no, ahí la socialización, que se supone que es uno de los derechos europeos para los presos, no existe como tal. Eso Mm, de que tú tienes que pasar al menos unas horas con más gente para que... No, 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 que va, que va, que va. mm, Ves a los guardias y ya está. Porque mm. yo además, a mí me metieron el 15 de junio, me metieron a la cama, a la celda solo, y yo vi mi abogado, yo vi a mi abogado de confianza creo que fue en noviembre. Pues Uf, eso, pues estuve ahí 5 o 6 meses contando que no babosas. vi. Sí, entonces, claro, estas cosas te las hacen, pero bueno, no me las hacen a mí, pero se las hacen a gente. Normalmente es la prisión poco o nada, a la prisión le da igual, a la prisión es más. Si, casi parece que si fuera por la prisión, ellos no te lo. Les sale más a cuenta tenerte en la zona común. Pero eso es fiscalía, normalmente es fiscalía, fiscalía y juzgados. Ellos son Mm, los que están detrás de todas estas decisiones. mm, Entonces, el fiscal, para joder, pues él tiene esos mecanismos y, por supuesto, que la prisión y fiscalía, bueno, no se van a enfadar para nada. ¿No? Los guardias te van a decir, te lo dicen, ¿no? Esos son unos hijos de la grandísima tal, pero, pero es lo que hay, macho. Entonces, no es nada que nadie sepa cómo funciona, ¿no? ya. Entonces el fiscal juega contigo, ¿no? Te puede prometer, que eso pues, se practica mucho en Polonia, ¿eh? Otra cosa no, pero un poquito con la mentira sí, ya andan la gente, ¿eh? Ya. Pues el fiscal te puede prometer una cosa, ¿no? Te dice, no, 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 no se preocupe, caballero, yo a partir de ahora visitas, no sé si va a tener usted una mañana ya, pero se ponen así, tú claro, tú de repente empiezas y que te llega una delegación tras otra y tú dices, pero ¿para qué hablas? Ya. Pero claro, es su manera de juzgar, de jugar contigo, ¿no? Ellos Sí, te suben y luego a ver si te machacas a ver si- psicológicamente, ¿no? claro. Bueno, todo eso ya pasó, Pablo. Un buen día de repente te dicen que se acaba ese infierno y nada, te ves envuelto en una operación a nivel internacional de intercambio, bueno, de gente encarcelada por cuestiones políticas, podríamos decir, y te ves en una rampa de salida de un avión con el mismísimo Vladimir Putin allí dándote la mano y tú en ese momento, ¿qué estás pensando? ¿Estás en una nube a 10.000 metros de Yo, altura, pero también en la cabeza? O... yo no sabía ni dónde estaba ni cómo estaba porque yo en unas pocas horas había pasado de estar encarcelado a estar saliendo del avión, viendo por primera vez en 2 años y medio el cielo nocturno, que lo echaba un montón de menos. Y vamos, no, estaba alucinando. Que también es verdad que a mí no se me pidió demasiado mi opinión en todo este aspecto. O sea, a mí se me llevó como un paquete en el que a la entrega y tal, que no tengo nada en contra de que se me haya entregado así, mucho mejor que estar en la cárcel. Pero vamos, que no es una cosa que las autoridades polacas hayan intentado conmigo hablar de una manera esto, ¿no? Intentaron, bueno, meterme ahí unos ultimátum, pero no salió y ya te digo, de repente paso de estar en la celda en cuestión de pues, menos de 48 horas. Menos de 48 horas. Paso de estar en la celda a salir ahí y claro, yo no sabía, no tenía ni idea, ni me lo imaginaba que nos fueran a recibir. Porque Mm, yo la única que había oído, primero había oído pues, que intercambio era periodista por periodista con Gerskovich. mm, Y luego había oído que habría más gente en el intercambio, pero yo la gente que iba a ver o dejaría de haber, pues no lo sabía. Sí que es bastante curioso que algunas de las personas que intercambiaron desde el otro lado los conocía personalmente, ¿no? mm. Entonces sí que es una de esas Sí. situaciones un poco paranoicas que ocurren
Pero ya te digo, no me enteraba muy bien ni de dónde estaba ni nada de nada. Estaba simplemente abrumado. Ya te digo, el tema psicológico, la gente se piensa que, a ver, que no sé, que estás ahí de repente sentado en casa con tus zapatillas, tu periódico, tu tablet y te dicen, bueno, vamos a dar una vuelta. Y que no es así. O sea, el montón de cosas que se te pasan por la cabeza, las sensaciones. Hay una de esas cosas, ¿sabes? Que es como una especie de sentimiento de culpa cuando a ti te han liberado, pero otros siguen. Hay un montón de mierdas en la cabeza que todavía sigo sin acabar de no. Superar. Sí, me voy haciendo mis apuntes, pero sigo sin tenerlo digerido del todo, por así decirlo. Ya. Bueno, y ahora en Moscú, eso, has empezado al principio que estás trabajando un poco, estás volviendo un poco a tu actividad profesional, a tu pasión periodística. Y bueno, y sí que tenemos mucho interés, y más en un espacio como este, pues en conocer cómo se está viviendo la realidad geopolítica, ¿no? Esa palabra que ha entrado en nuestras vidas de repente, todos hablamos de geopolítica, la geopolítica para adelante, la geopolítica para atrás. ¿Cómo se está viviendo en Rusia, en Moscú, donde tú estás, pues todos estos acontecimientos en torno a la guerra de Ucrania, operación especial que llaman unos, invasión, guerra? Cada uno que le ponga el nombre que quiera, nosotros más o menos nos decantamos más por un lado que por el otro. Pero ahí la sociedad, la gente de la calle, ¿cómo lo está viviendo? ¿Está en el día a día? ¿Se va alargando más de lo que pensaban? ¿Hay un apoyo al gobierno? Hay de todo. A ver, lo que es general, diría yo, es un apoyo más que apoyo, yo diría un entendimiento de lo que está ocurriendo. El por qué ocurre, porque al principio, por lo que entiendo y viéndola, aunque yo me he pasado la mayor parte ya encerrado, quizás las autoridades no supieron explicar exactamente el cómo y por qué se estaba haciendo lo que se estaba haciendo. Pero claro, según va avanzando el tiempo, los semanas, meses y ahora ya años, y van saliendo cada vez más informaciones. Claro, a la gente a veces, incluso en Rusia, tomaba a las autoridades un poco por conspiranoicas, ¿no? ¿No? Que si en Ucrania hay laboratorios biológicos y químicos, venga ya, hombre, que eso no ocurre. Que Ucrania los están armando hasta los dientes y eso no es un armamento para la defensa. Venga, hombre, que esto no es así. Que en Ucrania hay un montón de neonazis que están prohibiendo tal. Bueno, eso es una interpretación que no es exactamente así, que es una corruptela que no tiene nada que ver, que el presidente que ha llegado con un discurso, pero no va a hacer nada de eso porque es una marioneta. ¿Mm? Y claro, a ver, objetivamente, o sea, nada de eso ya se puede discutir, porque ya hemos tenido a todas las autoridades norteamericanas o europeas que han reconocido a todos los niveles que lo de Maidán básicamente fue un golpe de Estado financiado desde el exterior. Que los laboratorios existían y siguen existiendo. Que los neonazis campan a sus anchas por el país, sí. Es que no están en el Parlamento ya. Bueno, a ver, el Parlamento son unos títeres de varios partidos que están ahí y que no es ni un Parlamento, eso realmente serio. Un montón de neonazis de estos, comandantes de batallón, se están haciendo millonarios. Millonarios con sus mujeres yendo a Mónaco, a no sé qué de compras, ¿no? Y hay un montón de cosas de estas. Entonces, la sociedad rusa todo esto lo ve, y la sociedad rusa, que es, a ver, está acostumbrada a la propaganda existe, la propaganda estatal, por supuesto, pero claro, la sociedad rusa ha crecido dentro de la propaganda también, parte de la sociedad, dentro de la propaganda soviética, y sabe leer entre líneas. ¿Mm? ¿No? Entonces sabía que hay algunas cosas que, bueno, que es que esto a lo mejor no es así. Pero claro, cuando todas las pruebas te las están poniendo ya encima de la mesa y ahora con acceso a Internet, porque se puede bloquear unas cosas u otras. Pero en Telegram, por ejemplo, puedes encontrar las versiones que quieras. Pero es que te lo ponen encima de la mesa las cosas como son. Y entonces la sociedad rusa lo está viendo, también está viendo que Ucrania, sí, defendiendo, sí, los cojones, pero si no hubiera habido, y eso es un caso que es a veces difícil de explicar, que el que empieza a disparar no siempre es el agresor,
que eso es también una cosa que no siempre la gente entiende, ¿no? Y la gente no quiere irse a los orígenes del problema, ¿no? Al golpe del Maidán. Entonces la sociedad rusa todo esto lo ha entendido, no voy a decir todos, pero sí que es más consciente de que cuando te están llegando misiles, ¿no? Misiles occidentales por todas partes de Rusia, y además, en la mayoría de los casos, sí, a veces atacan objetivos militares, pero los objetivos militares están bien cubiertos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, con la tontería de los bombarderos que están en todos los medios, han atacado, de los bombarderos que han destruido, la mayoría estaban en reserva, eran aviones que no se estaban utilizando. Joder, con ese mismo éxito hubieran podido atacar aviones de estos que están expuestos de monumentos o en museos. Entonces, la sociedad rusa todo esto lo ve, ¿no? Lo de Kursk también lo vio. También sabe todas las historias de cómo ha tratado las fuerzas ucranianas a la gente del Donbass, que durante 8 años, 8 años, Rusia ha estado esperando que esta gente respetara los derechos de sus propios ciudadanos. 8 años. ¿Y qué han hecho? Estaban haciendo poco menos que limpiezas étnicas. Y en 8 años, los mismos acuerdos que ellos han firmado no han hecho nada, ¿no? Y me hace gracia que se acusa a Rusia, ¿no? Que Rusia no cumple los acuerdos, pues si no han cumplido los acuerdos. Y luego sale la Merkel diciendo, jiji, jaja, claro, es que esto lo hicimos para ganar tiempo. Entonces, todo esto en la sociedad rusa ha cuajado. Y donde al principio habría un poquito de, quizás, ¿no? De aquello de, joder, el abuelo nos ha metido ahora en una guerra que, ¿para qué? ¿Cómo? Pero claro, la gente ha entendido que era o eso, o seguramente hubiera llegado una nueva Chechenia, un nuevo no sé qué, un nuevo no sé cuántos, por todas partes. Se hubiera podido, por ejemplo, hacer que eso es uno de los escenarios muy posibles que se estaban planteando, una ofensiva relámpago ucraniana que cortara el Donbass de Rusia, hacer una limpieza étnica y pedir paraguas de la OTAN al momento. Y ya está. Entonces Rusia se hubiera tenido que comer un montón de bases de la OTAN en sus propias fronteras y una limpieza étnica de su población en Ucrania. Que están arrestando a gente por escuchar música en ruso. O sea, a ver, no sé, a ver, y luego dicen, no, es que claro, es que es normal. Normal los cojones. Normal, si eso es normal, a ver, es que los dobles estándares entonces de Occidente también se han visto cada vez más, entonces la gente incluso aún dudaba, ¿no? de las buenas intenciones, pues está más convencida. Eso por un lado. Y por otro lado, que al final creo que a casi todos lo que le importa es su día a día, ¿no? Y el bienestar. El bienestar no ha decaído especialmente. Es más, en algunos aspectos puntuales, el país sigue creciendo, sigue mejorando un montón de cosas. Rusia se puede permitir llevar esta guerra en este modo, ¿no? Donde al principio intentó hacer una operación rápida, poco dolorosa, que no estaba buscando en ningún momento anexionarse nada, sino que podemos mirar cuáles eran los acuerdos que Rusia le ofrecía a Ucrania todavía en el 22. El propio Donbass seguiría siendo parte de Ucrania, pero Rusia no le salió, la jugada ha salido bien a los anglosajones y ahora pues Rusia ha puesto el modo de desgaste, un desgaste que Rusia se lo puede permitir porque tiene muchísimas menos bajas, que no es que aún así tiene bajas, pero tienen bastantes menos. La economía rusa sigue estando subvencionada por Occidente, porque pueden decir misa de que no compran gas o petróleo ruso, compran en grandes cantidades y además más caro porque le ponen la etiqueta de que si fuera turco, si es indio o lo que sea. Y entonces, bueno, la sociedad ha encontrado ese equilibrio en el que va tirando, en el que se preocupa por lo que está sucediendo, pero ve que su nivel de vida no ha decaído. En algunos sitios en la frontera, ¿no? En Belgorod, en Briansk, en Kursk, hay ataques puntuales, pero la inmensa mayoría de gente no se siente aún más segura que en los años 90, ¿no? Cuando había, por ejemplo, los atentados islamistas. Ahora estas cosas casi no suceden, ¿no? Hay alguna cosa de vez en cuando, pero en general el nivel de vida, Rusia vive mejor que nunca. Eso es objetivamente. En todo caso,
Tú, tal y como están las cosas en este momento, ¿crees que Rusia hace bien en prepararse, como se está diciendo, para un conflicto prolongado con Occidente a largo plazo? Es que yo no tengo claro que Rusia se esté preparando para un conflicto prolongado con Occidente. Rusia no tiene nada contra Occidente. Rusia tenía muy buenas relaciones con Occidente, sobre todo financieras, y entonces Rusia no tiene ningún problema ni con los bálticos ni con Polonia. Rusia estaba protegiendo a la población, población rusa de Ucrania, que ahora, claro, ahora pueden manipular estadísticas todo lo que quieran, pero un montón de gente se consideraba rusa étnica. Luego, según quien ha hecho la estadística, puede decir que es ucraniana, pero seguía siendo rusoparlante, seguía siendo de religión ortodoxa cristiana, ¿no? Que también se ha metido en la religión, ¿no? Que es una de esas cosas, intentando romper por todas partes a ver si se puede hacer el conflicto aún peor. La religión del momento, bueno, no les ha salido del todo bien, porque ya han visto que la propia población ucraniana no se lo toma muy bien el tema, pero aún así lo están intentando. Entonces, Rusia está cada vez menos girada hacia Occidente, cosa que Rusia antes estaba mucho más enfocada en Occidente y era sus socios principales. Rusia ha visto que no son socios de fiar, que no son socios estables, que son porque, a ver, mira, hemos tenido el mayor no peso en el bando occidental de Estados Unidos. De la noche de la noche a la mañana ha cambiado totalmente su agenda ideológica cultural. O Mm. sea, totalmente. Y en los países occidentales, pues tienes ahí de todo, ¿no? En Europa hay países que sin ideología, hay otros que están jugando con la extrema derecha, hay otros que están jugando pues, con Dios sabe qué, porque ya el centrismo este, ¿no? Como de Macron, ¿no? O el que tuvimos en el Estado con unos presuntos ciudadanos y todo esto es quizás lo más peligroso que hay. Entonces, Rusia simplemente se da cuenta que no se puede, que la Unión Europea especialmente no son socios de fiar. Entonces, más que prepararse para un conflicto a larga esta, Rusia se está abriendo mucho más hacia otros posibles socios, Mm. ¿no? Porque, y si habéis seguido la agenda, ¿no? El aislamiento de Rusia en la foto del 9 de mayo de los líderes que vinieron, ¿no? Ya solo con China y con India, que tienen, pues entre los dos, que tendrán una tercera parte o quizás algo más de la población mundial, más Brasil, más Rusia y tal, bueno, en total había la mitad o más de la mitad de la población mundial representada por sus líderes, por supuesto. Mm. Entonces, mercado para todo esto, para trabajar unidos hay. Y entendimiento, sobre todo, yo creo que entendimiento, y Rusia creo que sí, quizás lo instrumentaliza en su propio interés, pero pues que es normal, ¿no? Es el descontento histórico que tienen un montón de países, el agravio histórico que tiene un montón de países con el imperialismo occidental. Porque lo que han hecho en África, en Asia o en Latinoamérica, vamos, eso es de estudio de los crímenes que se han cometido. Y progreso se ha traído bien poco, ¿no? Mientras donde estuvo la Unión Soviética, no, es que traían el comunismo. Joder, traían universidades, traían carreteras, infraestructuras, médicos que se formaban, un montón de cosas. China está construyendo ferrocarriles por toda África. China, que Mm. es en búsqueda de, digamos, ¿no? De un desarrollo económico. Europa, cuando tenía África por colonia, no construía una mierda. Prisiones y fuertes para hacer fuertes a los motines. Entonces, esto lo que está sucediendo en Rusia es solo un pequeño paso de bueno, de que se ha girado el tablero, se ha mandado el tablero a tomar vientos y esto es un elemento más. Mm. O sea que sí que se está dando una recomposición de todo, ¿no? O sea, este tablero que dices tú que está girando, eso es una realidad que ya está hacia otro,
hacia otra dimensión, ¿no? Todo este fenómeno de la multipolaridad que comentamos, eso es una realidad. Pues sí, pues sí. Pues sí, y me sabe mal por la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea a la que le tengo mucho cariño, a la que quiero, en la que he vivido, ¿no? Principalmente en Euskal Herria, en Cataluña, pero yo en su momento también estuve ¿no? en Polonia, incluso estudié en Polonia, estuve de Erasmus, y he visto que hay un montón de trabajo duro que se ha hecho, se ha intentado hacer, pero que se va al garete por las decisiones, unas decisiones que están tomando los presuntos líderes nacionales en contra de los intereses de la propia nación. Mm. Porque es que no se puede explicar de otra manera. Entonces, Europa quizás es la que salga peor parada de todo esto, Yeah. porque tampoco no hay ninguna agenda única, ¿no? Por ejemplo, vemos lo que ha sucedido en Polonia. En Polonia ahora vuelve a haber un bloqueo por parte del presidente, porque no han conseguido cambiar el presidente a su bando, y Polonia es un país que, pues, tal y como está, es un caballo de Troya de toda la Unión Europea, ¿no? De Estados Unidos o de unos valores que se supone que no representan, ¿no? Después tenemos los países bálticos, ¿no? Los países bálticos que también me hacen bastante gracia el gran peso que tienen o que intentan tener cuando los países bálticos, los 3 estados bálticos juntos, y no me canso de decirlo, tienen menos población y bastante menos economía que Cataluña. Cada uno de los países bálticos tiene una población similar. Creo que Lituania puede tener un poquito más, un poquito menos. Estonia seguro que tiene menos. Y Letonia creo que también tiene menos población que Euskal Herria. Sin Navarra. Si lo juntamos todo, ya no hay. Y la economía es 2 o 3 veces mayor, ¿no? Entonces, tenemos esta situación en la que una señora que viene de un país de 1 millón y pico de habitantes nos está metiendo su agenda antirrusa porque ella lo considera así, que una señora cuyo padre formó parte de las élites soviéticas y cuyo ex marido hacía negocio con Rusia mientras esta señora pedía sanciones. Entonces, esta gente tiene derecho a voz y voto, Euskal Herria o Cataluña no. Entonces, a veces estas situaciones bastante curiosas que tiene la Unión Europea, pues creo que también es un problema para construir un proyecto común, porque es que no hay manera de construir un proyecto común así. De la Unión Europea tendremos yo creo que para rato. Luego al final tenemos una proposición un poco, bueno, una proposición muy decente, pero ahora te queremos dar una sorpresa, Pablo. Te queremos dar una sorpresa porque este fin de semana ha habido una expedición de Alerta Gorria, hemos hecho un poco de turismo por ahí y nos hemos encontrado con una persona que te quería saludar. Entonces te va a mandar el saludo. Hola, buenas. Estoy aquí con los chicos de Alerta Gorilla. Estamos en Roma. Quería dejar un saludo fuerte a mi compañero periodista, reportero Pablo González, que fue una de las víctimas de toda esta euforia fascista neoconservadora que está atravesando Europa y que con la excusa de ser proruso, de ser espía, en fin, todo tipo de mentiras que no pudieron probar, que no quisieron llevarlo incluso a tribunal, para callarlo y para no enseñar un periodismo que quiere enseñar los factos, los hechos, y con esto ayudar a que la gente tenga una visión democrática libre, porque somos más libres si tenemos una pluralidad de visiones de lo que pasa en el terreno, en este caso, en la guerra de Ucrania. Por eso dejo un fuerte abrazo al compañero Pablo González y que naturalmente lo necesitamos trabajando como periodista, enseñando lo que pasa en el mundo, y también un abrazo solidario a todos los periodistas que están presos y naturalmente una palabra, un mensaje por todos los que fueron asesinados en Palestina. Es una situación terrible
En ninguna guerra pasó lo que está pasando ahora mismo en Gaza y esto solo pasa porque Israel y el Occidente no quieren que muestre lo que está pasando ahí, una matanza, un genocidio que hay que parar. Bueno, pues ahí estaban esas palabras de Bruno Carvalho, periodista El gran portugués. Bruno Carvalho, sí, 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 sí. Sí, además tengo en Moscú un libro su libro que escribió y que lo tengo firmado, dedicado. Así que un gran abrazo y bueno, espero poder darle el abrazo a Bruno en persona en un futuro no tan lejano. Y ya que te refieres al libro, a ver cuándo tenemos la oportunidad de poder leer ese libro en castellano, cuando alguna editorial, bueno, pues tiene a bien editarlo en castellano. De mientras haremos un esfuerzo que el portugués lo podemos entender si le ponemos ganas. Sí, 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 sí. Vale, bueno, estabas tú hablando de la Unión Europea y comentaba Bruno el tema de Palestina. Y bueno, pues lo que está pasando ahí, me supongo que... ¿Cómo se está viviendo en Rusia la cuestión de Palestina? ¿Es algo lejano? ¿Es algo que está presente? ¿O A ver, claro, yo no estaba aquí cuando ocurrió, y entonces en Rusia es una, es una situación bastante difícil, doble, porque en Rusia, por la herencia soviética, son los países que reconoce a Palestina como Estado independiente, por un lado, pero por otro lado también tiene unas relaciones históricas con Israel por la diáspora, por también no por combatir contra el holocausto y todo esto, bastante grande. Aunque sí que es verdad que Rusia apoyó a los países árabes en las guerras contra Israel normalmente. Entonces, si a esto le sumamos que a día de hoy en Rusia la comunidad musulmana es mucho más grande que la comunidad judía, pues podríamos decir que es una neutralidad de su manera beligerante a favor de Palestina, ¿no? Lo que pasa, claro, no hasta el punto ¿no? de según qué cosas que ocurran, ¿no? Que pueda ocurrir en otros países. Bueno, en Rusia, bueno, ya hubo unos disturbios en Dagestán muy grandes, ¿no? Cuando pensaban que iban a venir turistas de sí? Israel y que se ha condenado, ¿no? Por mucho que decía, ¿no? Se ha condenado a varias de esas personas a duras penas de cárcel, porque, bueno, no se puede hacer estas cosas. Pero en Rusia se intenta mantener un equilibrio, por lo menos la política oficial, a pesar de todas las simpatías que hacia el mundo árabe, se sigue intentando mantener un cierto equilibrio con Israel, ¿no? También por el tema que Israel está haciendo un gran esfuerzo para evitar que Rusia le suministre armamento de última generación a Irán. Y ese armamento, como vemos, funciona estupendamente y puedes tener muchos Patriots y muchas cosas, pero al final todo esto se acaba. Y Rusia tiene armamento que harían que Irán capaz de atacar mucho más, con mucha más dureza a Israel. Por su parte, Israel está negándole a Ucrania, aunque ha habido unas informaciones que podrían hacer cambiar bastante la situación, que el embajador israelí en Kiev ha dicho que ellos le han suministrado una batería o misiles Patriot a Kiev. Entonces, si esto ocurriera, pues entonces Rusia en un momento dado también le puede suministrar cazas que ayuden a la posible defensa de Irán. Es una situación difícil, compleja, en la que hay una simpatía grande, ¿no? con el pueblo palestino, con el pueblo árabe, por lo que le están haciendo le están haciendo sobre todo a los civiles, ¿no? Ya sin entrar en el conflicto entre dos bandos militares, pero ya por las bajas civiles, ¿no? Porque sobre todo Rusia también se podría decir que lo instrumentaliza en cierta manera, aunque no ni muchísimo como lo podría hacer, en el sentido de,
joder, nos estáis acusando aquí, nos estáis llevando a todas partes de crímenes, crímenes y más crímenes, y luego le vendéis armas a Israel que está masacrando a civiles, No. pero masacrando. Y entonces, claro, esta es de esas cosas que no se entienden y, bueno, Rusia le ha ofrecido, por supuesto, ayuda médica, ayuda todo lo que es posible al pueblo palestino. Que por cierto, ha habido muchísimos palestinos que estudiaron en su época en la URSS, ¿no? Entonces también es una conexión que hay. De momento, a pesar de todo, sigue habiendo ese equilibrio un poco extraño y el tabú de pronunciarse en contra del pueblo, que tampoco pueblo judío, a ver, judíos hay muchos en muchos países, ¿no? Quizás es de los pocos religiones que identificamos solo con un país. Pero sí que todavía existe ese tabú, ¿no? De cierta manera, quizás como en Alemania, ¿no? Aunque no de la misma manera, porque al final no es la misma relación, pero que yo personalmente sí que quizás no entiendo, que no sé, ya hablando coloquialmente, Moscú no se moje algo más en este sentido. Creo y estoy convencido que esto ha pasado porque Rusia está metida en la que está metida por todos los demás lados. Si Rusia no tuviera la operación militar especial, no tuviera todas estas sanciones y tuviera más libertad de acción internacionalmente, pues otra cosa sería, pero bueno. Tenemos la situación que tenemos y por desgracia Moscú no llega en estos momentos con todo su potencial a la zona, cosa que también se ha visto con el desastre de Siria. No Ya. digo desastre porque ya ha provocado tantísimas víctimas civiles, tantísimas matanzas, y esas matanzas parece que no importan. Esas matanzas, como las hace un tío que hasta ayer era de Al Qaeda, pues ahora se ve que es un terrorista inclusivo de nueva generación, poco más que le falta la banderita LGTB cuando no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, le van a quitar sanciones a Siria, etcétera, etcétera, que eso es, yo personalmente opino, y creo que hay un montón de gente, muestra una vez más los dobles estándares, la pérdida de todos los horizontes de Occidente, ¿no? Cuando un régimen laico como el de Assad, ¿no? O lo que había, por ejemplo, en Libia, les hacen las acciones que hacen, luego hacen negocios con cualquier banda del Golfo Pérsico, donde los derechos humanos no se respetan, especialmente de las mujeres, ya digamos, de los colectivos LGTBI no voy a hablar porque, vamos, en muchísimos de estos sitios se apedrean, está prohibido por pena de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que esto ocurra, muestra más, ¿no? Que la desmoralización que muestra la política exterior de la Unión Europea. Pues esa era la proposición que te queríamos hacer, Pablo, que queríamos invitarte a una tertulia la semana que viene con dos amigos, porque son amigos de Alerta Gorría, Daniel Lobato, no sé si le conoces, él es experto en tema palestino, Asia Occidental, es En periodista. persona creo que no hemos coincidido. Conocer sí lo tengo oído, pero en persona creo que no hemos coincidido. Pues te lo vamos a presentar. Te vamos a presentar a él y a Taher Ali, que también es una persona muy interesante, un activista palestino de segunda generación aquí ahora residiendo en Euskal Herria. Y esa es la invitación que te queríamos hacer, hablar un poquito de todo esto que está pasando, de esta ofensiva imperialista, de esta pérdida de valores de Occidente, de esta doble moral, y si todo esto que está pasando puede ser la tumba, hablando metafóricamente, del imperialismo occidental tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Así que, oye, si te animas, no sé si te estoy poniendo en un compromiso aquí ahora mismo ante las No, cámaras. perfecto.
Me parece un plan estupendo, porque realmente yo creo que tenemos que informar y parte de nuestra información es formación, ¿no? Igual que yo me veo diferentes, ¿no? Presentaciones, lecciones académicas de otras personas en las que me informo, pero también me forman. Porque, bueno, yo creo que es la clave, ¿no? De tener, pues lo que también ha comentado Bruno, ¿no? Tener, cuanto más abierta tienes la visión y de fuentes de las que te puedas fiar, aunque sea en algo, pues más oportunidades hay de que puedas tomar unas decisiones correctas o que veas simplemente lo que está ocurriendo de la manera que es lo que está ocurriendo alrededor. ¿No? Que no nos la metan doblada, no, de esto es por los derechos humanos. No, esto no tiene nada que ver con el interés económico. O esto no tiene nada que ver con las corporaciones. Entonces, yo creo que charlas así es lo que hace falta porque de verdad nos están empujando otra vez hacia la clandestinidad. Nos están empujando hacia la clandestinidad. Nos están cerrando cada vez los medios y incluso la información buena que podemos emitir en Internet, muchas veces la vemos disuelta con toda la tontería que pone alrededor. ¿No? O sea, sí, podemos hacer... una sobredosis de información que al final ya te impide filtrar un poco. Está claro. Pues ese será el motivo por el que medios como Televisión Española, Telecinco, cada vez estén cayendo en picado y otros medios como Alerta Gorría, pues cada vez... Sí, no, la tele tal y como está, como lo conocemos, está muerta. Está muerta y no sé si lo saben, si no lo saben, si van a estar chupando del bote hasta que les dé, pero bueno, peor para ellos, porque sí que ha sido siempre uno de los elementos más utilizados para intentar colarla. Así que la gente poco a poco está desconectando de eso y ahora lo que tenemos que hacer es que la gente se conecte a la información, que a la gente le importe un poquito más, ¿no? Algo aparte del equipo de fútbol, ¿no? A ver, a mí también me gusta el fútbol, ¿no? Y sigo aquí a miles de kilómetros a Atleti, cómo va y sufro y tal, pero vamos, a ver, que es solo fútbol. Y aparte que no debería gastarse tanto dinero en él. Pero hay muchísimas más cosas que, aunque parece que estén lejos, nos pueden interferir en la vida muy rápido dentro de muy poco tiempo, de verdad. Y cada vez lo estamos viendo que ese proceso se está acelerando cada vez más. Pues mira, Esker, Pablo González, Jauná, Ovarich, camarada. Nos vemos la semana que viene y... Perfecto. Mucha suerte en tus proyectos y nos vemos. Estamos.